acerca del plan del nuevo gobierno para enfrentar el COVID-19 y sobre sus consideraciones sobre los retos y compromisos que para con el sector salud debe asumir esta administración del PRM por los próximos 4 años. Son temas que abordaremos con el reconocido cardiólogo y jefe del servicio de cardiología del Hospital Salvador B. Gautier y coordinador de la Comisión de Seguridad Social del Colegio Médico Dominicano, el doctor Fulgencio Severino. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Roberto, y para mí, como siempre, un placer. Qué bueno. Bueno, ya ahí le dije una retaíla de temas. Su primera reacción al plan presentado ayer por el gobierno de 2,000 pruebas que se hacían. No sé si ya hoy se han hecho las 7,000, porque ellos anunciaron que iban a hacer 7,000 pruebas diarias, iban a aumentar el número de médicos para atender en las unidades de cuidados intensivos, en más hospitales, etcétera. Bueno, lo primero es que a nosotros nos pareció la rueda de prensa como una repetición de lo mismo que habían dicho las autoridades anteriores. Promesas. Doctor, una repetición simple y llanamente así. Así es. O sea, nada nuevo, nada nuevo. Nada nuevo. Las ruedas de prensa anteriores eran lo mismo, que cada semana se iban a incrementar los laboratorios, capacidad para hacer pruebas, que se iban a hacer más pruebas y de que lo mismo. La gran realidad es que nosotros hemos tenido días que se hacen 5,000 pruebas. En promedio se han estado haciendo en los últimos tiempos entre 3 y 4,000 pruebas. Pero una epidemia en el nivel que nosotros estamos, con una tasa de positividad de un 22%, que fue en el día de ayer, pues demandaría en este momento aproximadamente unas 15,000 pruebas diarias para decir que la gente no va a seguir sufriendo por conseguir una prueba para un diagnóstico de una epidemia. Yo creo que donde está el problema en la República Dominicana es que las autoridades siguen apostando a la creencia y no a la ciencia. O sea, mientras no se concentren en lo que recomiendan la ciencia, qué es lo que hay que hacer para manejo de una epidemia, van a seguir haciendo cosas, creyendo que le están haciendo bien, la gente se va a seguir desesperando, la epidemia va a tardar más tiempo en ser controlada y al final la economía se va a seguir deteriorando, vamos a seguir perdiendo empleo. Es decir, el caos que tenemos hoy. En los médicos tenemos pacientes, es decir, de una situación bastante crítica la que está viviendo la República Dominicana. Ahora, ¿qué dice la ciencia entonces para enfrentar casos como los de esta pandemia que toca también a la República Dominicana? Porque quizás podemos estar equivocados y creo, como usted bien dice, y coincido en esa parte con usted, a veces prometemos más de lo que hacemos y prometemos camas y no están todas, etcétera. Pero si vemos el común denominador, por ejemplo, de América Latina, es casi lo mismo de lo que está ocurriendo aquí, doctor, ¿o no? Bueno, sí, en términos de avance de la epidemia, porque se ha seguido un mismo patrón. O sea, el único que siguieron patrones diferentes fueron los asiáticos, y ellos fueron los exitosos. Luego, muchos países tuvieron que esperar llegar a un momento de desesperación para poder tomar medidas que la gente no le gusta, pero que son las únicas medidas que funcionan cuando tú estás frente a una enfermedad que al día de hoy todavía no tenemos vacuna, aunque hay muchos avances en esa dirección, y segundo, que no hay tratamiento. O sea, si queremos evitar la muerte, si queremos evitar que la gente se enferme, entonces tenemos que tener bien claro que lo que hay que tomar son medidas no farmacológicas. Le voy a poner a usted un ejemplo. Si tú tienes una tasa de positividad de 20% y tienes 1,000 casos hoy, como el día de ayer que tuvimos 1,004 casos, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que posiblemente tengamos 3,000 casos que tú no lo pudiste diagnosticar, porque aquí todavía la gente sigue buscando pruebas y no la encuentra. Entonces, ¿qué pasa? Que con una tasa de positividad para tú diagnosticar 3,000 casos,
tú tienes obligatoriamente que producir 15,000 pruebas. Por eso es que yo digo que aquí hay que producir 15,000 pruebas diarias para uno poder decir que el número de casos que está diagnosticando son los reales, porque nadie le va a creer al gobierno que ayer solamente habían 1,000 casos, no porque no lo hubiera. Pero si el objetivo que está tratando hicieron 4.400 pruebas. Pero si el objetivo que está tratando de marcar el gobierno es de apenas 7,000, entonces seguimos en déficit. ¿Me entiendes? Entonces yo lo que digo es que el gobierno puede decidir que no tiene la capacidad, y somos sinceros. Mira, no hay capacidad para hacer todas esas pruebas. Perfecto, no lo hay. Ahora, ¿cómo vamos a controlar la epidemia? Porque si no podemos hacer pruebas, y yo quiero que tengamos bien claro, en la epidemia usted nada más tiene dos caminos: o la mitiga directamente, evitando que la gente salga, que son los famosos bloqueos o cuarentenas totales, como se han hecho en algunos países, o simple y llanamente usted toma una decisión de contar con recursos humanos para diagnosticar temprano, para uno usar ese recurso de controlar la epidemia sobre la base del diagnóstico temprano. Lo que se recomienda es que tú lo diagnostiques los primeros 2 días, después de presentados los síntomas. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú no puedes tener gente con síntomas dando vueltas porque no hay forma de hacerse una prueba. Aquí todavía conseguir una prueba en República Dominicana da todo el trabajo del mundo. Hoy en día, hoy nosotros veíamos a los pacientes decir que no había prueba en ninguna parte. No porque no la hay, sino porque siguen siendo escasos para el nivel de demanda que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a poner a ustedes... A mí lo que más me preocupa de eso, don Fulgencio, es que esto no nos ha tomado de sorpresa hace un mes ni hace 2. Estamos en esto ya desde febrero. Y entonces eso se podría entender al mes de descubierto todo el tema, como le pasó a lo mejor a Italia, como le pasó a España, o quizá nuestro primer mes. Porque ya estamos a finales de agosto y es incomprensible que no se haya solucionado por lo menos el tema de las personas y el acceso a las pruebas. Ya luego que las pruebas sean efectivas, que tomemos decisiones correctas con los resultados que arrojen esas pruebas, ya eso es otra cosa. Pero el tema, por ejemplo, de hacerse las pruebas y el tema que hablábamos el otro día, de que haya camas disponibles tanto para pacientes leves como en UCI, eso es algo que a estas alturas no tendríamos ni siquiera que estar discutiendo en este programa. Pero es que en política de salud pública tú no puedes apostar a la demanda de cama, porque es que eso es incorrecto, porque si tú tienes muchas camas vas a tener muchos muertos. Lo que hay que apostar es a que la gente no demande camas. Ahora, ¿dónde hay que convencer al gobierno y a los economistas y a los empresarios? Que hay estudios y hay un grupo que ustedes lo pueden buscar, porque es un grupo norteamericano que estudia mucho, que es el grupo McKinsey, que ellos han determinado que por cada 3 meses de retraso en controlar la epidemia se tarda 6 meses para recuperar la economía anterior. Es decir, si nosotros ya tenemos desde el mes de marzo la economía en picada hacia abajo, en picada hacia abajo, en picada hacia abajo, nosotros hemos perdido al mes de julio de este año, cuando se compara con julio del año pasado, no con lo que teníamos en enero, sino con julio del año pasado, nosotros hemos perdido 246,000 empleos formales. Eso estamos hablando de más de un 10% de los empleos que teníamos en julio. Entonces, cuando tú ese es un argumento, don Fulgencio, que es muy difícil de venderle a un empresario que nada más piensa en no tener que sacar de sus ahorros para mantener la empresa durante 6 meses, sino que piensa en seguir facturando, en no perder y no meterle la mano a esos ahorros. Entonces, en base a eso, como ellos se pueden cuidar y se pueden atender, meterse en un avión o quizá pagar las influencias que hagan falta para encontrar una cama por si se sienten mal, y los que se fastidian son los de abajo. Sí, pero el tema, eso es verdad, pero el tema es que cuando tú tienes, por ejemplo, yo leí recientemente un estudio que lo publicaron en la revista Nature, para que me entienda el público, y ellos señalaban que se ha demostrado que el 40 al 50% de la caída de la economía está íntimamente vinculado con el temor de la gente a la epidemia. Sí. O sea, pueden abrir la economía y se han hecho comparaciones entre países que abrieron la economía y quienes la bloquearon. Y los países que la bloquearon les fue mejor que quienes la abrieran, porque mientras tengamos un número de casos alto,
la gente, hay un grupo de personas de alto consumo que ni va a coger prestado, que una buena parte del consumo, con tarjeta de crédito o con préstamo bancario, ni va a gastar sus ahorros, porque todo el que tiene un ahorrito ahora lo que está pensando es guardarlo, a ver por si se enferma y lo tiene que gastar. Claro. Entonces tienen que entender que la economía dominicana le va mejor, y vuelvo a retomar el camino de la evidencia. Tal vez para nosotros los médicos es muy fácil, porque aunque hay muchos médicos brujos en estos tiempos que dan medicamentos que no se han probado, pero ¿cómo medicamentos que no se han probado? Sí, hay muchos medicamentos. Sí, esos que tú te tomas, que tienes en la caja y eso. Pero la ivermectina se está utilizando, doctor, y... Sí, por eso digo, por eso digo, es una medicina de brujo, porque eso no se ha hecho en ningún estudio que diga que eso funciona. Entonces, que me perdonen los médicos porque dije eso, ellos después me critican, pero ellos saben que yo se lo digo al público, se hacen una medicina de brujo. O amigo suyo de Puerto Plata, el que está en eso. No, en toda parte, no en Puerto Plata, en los mejores centros de aquí tú sales con 17 pastillas cuando vas con COVID, aunque ninguna haga nada. Entonces, pero lo que quiero señalarles es, para nosotros los médicos, al menos para mí es muy fácil, decidir que te voy a dar lo que se ha probado que funciona. Entonces, si yo tengo dos grupos de países, los países que han aplicado medidas restrictivas y han controlado la epidemia, han logrado que la epidemia llegue casi a cero. Y le voy a explicar por qué tiene que llegar casi a cero, la tasa. Contrario a los países como Estados Unidos. Estados Unidos ha querido vivir en que si abre, que si cierra, que si toma esta medida, que si no la toma. Y su economía va en picada. Y por más dinero que tiren a la calle, óyeme, Roberto, ese dinero nada más vaya a 2 o 3. ¿Tú sabes por qué vaya a 2 o 3? Porque tú ni yo vamos a ir a buscar prestado para consumir. Claro. Ese dinero se va a quedar en la mano de 2 o 3 élites empresarial que va a comprar bienes para cuando la economía mejore. Porque los economistas y los empresarios tienen que entender que la causa de la recesión económica mundial que se está viviendo en este momento es la enfermedad. Y que sin controlar la enfermedad, y que quiero señalar que además de perder los empleos por lo que fueron los bloqueos, porque es verdad que se perdieron empleos por los bloqueos, se ha demostrado que en los países donde no se hicieron bloqueos, la economía le fue peor. ¿Qué quiere decir? Que la desconfianza de la gente en poderse enfermar por el COVID le ha impedido que la gente consuma. La economía moderna hoy es una economía de consumo, y si nosotros no consumimos, no hay posibilidades de que la economía ni genere empleo, ni que los empresarios puedan vender. De tal manera que yo insisto y aprovecho este medio de ustedes para reiterar: el único camino que tiene República Dominicana para mejorar la economía es mejorar la epidemia. Y para mejorar la epidemia hay que producir bloqueos. ¿Por qué hay que producir bloqueos? O sea, ¿usted está de acuerdo entonces con la Organización Panamericana de la Salud de al menos 15 días en el Gran Santo Domingo, Santiago, incluyendo el Distrito Nacional, de toque de queda permanente, 24 horas menos 15 días? Yo diría entre 15 y 3 semanas, porque para quienes hablan de una semana, hay muchos estudios que han evaluado una semana y en la primera semana no hay ningún impacto. Les voy a poner el ejemplo a ustedes. Ustedes recuerdan cuando el gobierno anterior tomó la medida del bloqueo nocturno, o sea, del toque de queda durante la noche. Teníamos una tasa de positividad de 40%. Ustedes saben a las cuántas semanas empezamos a ver caer a 26, a 27, a 22. Y ustedes saben que tuvimos 3 días recientemente de 17, con excepción del día de ayer que subió a 22. ¿Ustedes saben en cuánto tiempo lo vimos? En 3 semanas. Al extremo que a los 14 días yo dije, bueno, va a fracasar el toque de queda nocturno. Sin embargo, vimos que el toque de queda funcionó, pero tiene un funcionamiento limitado. ¿Entienden? Entonces, si nosotros tenemos evidencia de eso, tenemos que entender que es la principal herramienta con la que se cuenta.